con Dios. Y dice así: después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perche, de Panfilia, y ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perche siguieron a Antioquía de Pisidia, y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces, Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Jesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Wow. Entonces, hermanos, descendientes de Abraham y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni que dijeron lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros. Al resucitar Jesús, así está escrito en el Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo aunque alguien se los explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. En el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían.
Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Wow, aquí podemos ver esta excelente historia, yo creo que muy emocionante, de cómo Pablo y Bernabé llegan a esta ciudad de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, y llegan y están ahí. Ya estaban empezando los viajes de misioneros, y me gusta como dice Pablo y sus compañeros, dicen otra versión, arribaron a Perge de Panfilia. Y lastimosamente Juan Marcos se aparta y se regresa, pero se queda Pablo y Bernabé y empiezan a introducirse con las personas que están ahí y llegan a la sinagoga. Normalmente una reunión en la sinagoga, un servicio en la sinagoga, leían algo del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, después leían algo de los profetas y después invitaban a alguien que tenía conocimiento de la palabra a que compartiera algo. Y eso hicieron esa vez. Invitaron a Pablo a, bueno, compártenos algo. Y Pablo se tira una cátedra, de verdad, esto nos daría no sé cuánto tiempo para hablar de este sermón, porque Pablo empieza hablándoles del inicio de cómo el pueblo de Israel llegó, fue sacado de Egipto, fue rescatado, fue puesto después Saúl, después David, después de la descendencia de David viene Jesús y Jesús viene para rescatarnos y les da toda la porción, incluyendo hasta Juan el Bautista. Pero hay algo importante. Viene cuando Pablo empieza a hablar, no solo dice, y me gustan en los primeros versículos que leímos, y aquí lo tengo, donde dice: escúchenme ustedes, varones israelitas y todos los que temen a Dios. Pablo empieza a dar un mensaje abierto. Normalmente solo los judíos lo recibían y los gentiles estaban hacia afuera como que a ver si pescamos algo. Y cuando él dice, y todos los que temen a Dios, ya los gentiles se sienten parte de... Y era el mensaje que Jesús traía. El mensaje no era solo para unos, sino era para todos. Y ahí Pablo empieza a dar ese mensaje, empieza a abrirse, y la primera impresión, lo que sale al terminar Pablo y Bernabé es que todo el mundo, wow, qué mensaje, muchos creen, empiezan ahí, a tal punto que le dicen: mira, como cuando nosotros nos ha pasado a Sergio, que nos dicen: ¡ala, qué buen programa hicieron ustedes! Los vamos a invitar otra vez a Vaya con Dios. Nos dice: bueno, lo hice bien, ¿verdad? Eso mismo pasó con Pablo y Bernabé. Los invitaron al siguiente fin de semana para que estuvieran en la sinagoga. Sí, definitivamente. Bueno, Pablo aprovechaba todos los momentos para hablar de Jesús. Podía haber agarrado solo el libro y hablar algo del Pentateuco, como tú dices, pero si bien tomaba esas palabras, porque a las personas que lo escuchaban le interesaba oír siempre de David, de Samuel, y hacía esa referencia, pero al final los llevaba en cadenita, como decimos, ¿verdad? Porque el mensaje final era hablar de Jesús y su resurrección, porque eso era la esperanza. Como Pablo siempre dice, de nada sirve este evangelio si Jesús no hubiera resucitado. Y ahí está, de esa manera está él presentando a Jesús, y eso me inspira, porque en todo momento nosotros, sea el tema que estemos hablando, tenemos que presentar a Jesús. Sea de lo que estemos hablando, tenemos que hablar que Jesús
resucitó, porque esa es nuestra esperanza. Pero algo que me encanta a mí también es cómo, bueno, hacen un equipo excelente con Bernabé y están predicando y nada los detiene, están hablando de lo que el Señor les ha mandado. Y aquí está esta palabra donde dice, te he puesto como luz para las naciones. Aquí está él recalcando que el mensaje no es solo para los judíos, sino es para todos. Y eso les da alegría, eso le da al pueblo, a los que están ahí. Tal vez los judíos no se sintieron muy contentos porque ellos querían ser siempre los exclusivos, ¿verdad? Pero de alguna manera los gentiles, que ahí estamos incluidos todos nosotros, recibimos esa bendición de poder recibir el evangelio y poder recibir las buenas noticias y que pudiera ser aplicado para nosotros. Y cuando ellos reciben esa palabra y se convierte en su corazón, entonces se realiza el milagro más grande de todos, que es la salvación en nuestros corazones. Y yo creo que cuando nosotros como hijos de Dios podemos leer esta parte de Hechos, cómo Pablo predicaba, Pablo y Bernabé iban de ciudad en ciudad y se iban a encontrar siempre con oposición, ¿verdad? Que hablaban de que cuando los miraban que muchos los seguían, también se levantaron otros con cierto celo, ¿verdad? Para poner incluso en otras mujeres, en personas que los seguían, temas de rechazo. Y ahí lo tuvieron porque los expulsaron, pero ellos simplemente se limpiaban el calzado, que eso tiene una connotación especial, pero lo que hacían era que seguían a otra ciudad, porque el evangelio tenía que ser predicado y muchos tenían que escuchar la palabra de Dios y ser convertidos. Así que esta narración que hemos visto aquí, y es un recordatorio en el libro de Hechos, que el nombre de Jesús es digno de ser predicado y muchos van a ser los que lo escuchen y lo sigan. Yo veo esto como una gran llamada de atención, porque muchas veces el evangelio es presentado a unos y es rechazado por esos, y hay otros que lo necesitan. Y si traspolamos esta historia que pasó hace más de 2000 años a nuestro día de hoy, nos podemos dar cuenta que muchas veces nosotros nos encontramos como esos judíos en donde de repente conocemos tanto de Dios, somos predicados, nos dan tanta palabra, mensaje, profecía, de todo, y ya lo vemos con desdén, ya no es impactante. Incluso a veces lo que hacemos es criticar al que está predicando, al que está hablando acerca de algún tema, cuando no nos damos cuenta que hay un segmento de la población que está deseosa. Y me gusta mucho la forma en que la Biblia describe esta parte, porque dice, ustedes eran la prioridad para predicarles el evangelio, pero ustedes lo han rechazado, así que lo vamos a predicar a los gentiles para que lo reciban también. Y dice, entonces, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. ¿Y cuántos de nosotros de repente podríamos estar menospreciando lo que Dios nos está dando, y porque estamos ya de repente en una iglesia, en alguna congregación o ministerio por mucho tiempo, perdemos ese toque de recibir la presencia del Señor? Y me viene a la mente rápidamente, quiero contarles la historia de un hombre que está trabajando en un restaurante en Canadá. Está donde están esos geysers que están sacando agua, y es un espectáculo, ¿verdad? Entonces hacen un restaurante de vidrio cerca de uno de los geysers para que la gente esté tomando el cafecito y no se pierda el evento, la forma en que los geysers salen. Y entonces cuando ya se van unos turistas que estaban ahí, llega uno de ellos a pagar su cuenta y felicita al cajero y le dice, le felicito, mire usted, qué trabajo el que tienes, que es impresionante este lugar. Y el cajero se le queda viendo y le dice, mire, la verdad es que yo lo que hago aquí es cobrarle a los clientes lo que consumieron. Entonces, mientras que el turista estaba viendo todo lo hermoso de tener un geyser cerca, un restaurante de vidrio totalmente, viendo un espectáculo, para el cajero era, yo lo que estoy haciendo aquí es cobrando, pues, o sea, para mí esto no es relevante. Y de repente así nos podríamos encontrar cuando tenemos la palabra de Dios tan cerca y tan a la mano que ya la despreciamos y ya no es relevante para nuestra vida.
Y los hombres estos tenían asombro por las escrituras, Ernesto. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es ese asombro por las escrituras constantemente y aprovechar las oportunidades. Pablo estaba listo cuando le dijeron en la sinagoga, ¿tienes algo que compartir? Sí, tengo algo que decir. Creo que nosotros tenemos que estar listos siempre para hablar de Jesús, para hablar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tú puedes ser esa luz que hablábamos hace un momento, en el lugar donde estás, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Tú puedes ser esa luz. Yo quisiera pedirle a Ingrid, si pudiéramos orar. Pero ¿sabes qué quiero orar? ¿Qué quisiera que oráramos? Porque el Señor te dé la valentía, la sabiduría para poder testificar de Él, como lo hizo Pablo y Bernabé en ese momento. Así es, con mucho gusto vamos a orar y yo quiero, antes de que oremos, leerles el último versículo de todo este párrafo, porque dice, los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que le queremos pedir al Señor, que Él nos llene de gozo cuando hablemos de Jesús y que estemos llenos del Espíritu Santo para hacerlo. Así que oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has dado este evangelio hermoso. Gracias porque hoy podemos hablar de la vida eterna que está en ti por medio de la obra poderosa que hiciste. Hoy, Señor, nosotros los que te conocemos queremos ir a nuestros lugares de trabajo, queremos ir a nuestras familias, a nuestras casas, a donde estemos, a hablar de ti, llevando siempre esa palabra de poder, llevando siempre esa enseñanza, pero sobre todo viviendo el evangelio con gozo, que se sepa de nosotros no tanto por lo que decimos, sino por cómo nos miran y cómo es nuestra actitud de saber que somos tus hijos y ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar este evangelio a todo lugar y cumplir esa gran comisión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y qué bueno, estás en sintonía de Vaya con Dios esta mañana. Estamos compartiendo contigo el propósito del dolor. Estamos en nuestra serie El Reinicio y vamos a ir a un pequeño corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir acá en nuestra temporada Reinicio y nuestro segmento El propósito del dolor. Ya regresamos, esto es Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con El Reinicio. Muy bien, y continuando entonces con el contenido del libro de la doctora Estapé, vamos a entender ahora cómo abrazar el dolor. Y dice ella, cuando lees las palabras acepta el dolor, quizá pienses que te estoy sugiriendo un despropósito y decidas cerrar ese libro. Te pido que me des una oportunidad y me dejes explicarte algo que antes que yo han tratado otros médicos y filósofos. De hecho, en muchas culturas y religiones el sufrimiento es un pilar fundamental. Hace no tantos siglos, hasta que se descubrieron los fármacos, llegó la anestesia, muchos galenos empleaban estímulos poco agradables para tratar la enfermedad. Curiosamente, en los últimos años se han vuelto a plantear tratamientos que involucran sentir ciertas dosis de dolor para algunos trastornos. ¿Qué dice la neurociencia de esto? Soy consciente de que busca microdosis de dolor, va a encontrar soy consciente de que buscar microdosis de dolor va en contra de nuestra naturaleza. Nadie acepta de primeras sufrir, pues el instinto nos impulsa hacia el placer y el disfrute. Sin embargo, lo recomendable es realizar actividades que supongan cierto esfuerzo y sacrificio, ya que el cerebro lo premia. ¿Cómo funciona? Dice. Compensa esas molestias con una liberación de dopamina que equilibra la balanza placer-dolor. Es decir, que si tiramos un poco hacia el dolor, el organismo querrá equilibrar la cuerda en el otro sentido y generará dopamina de forma endógena, apareciendo así el placer. Lo saludable es aprender a gestionar y aceptar dosis controladas de sacrificio capaces de recomponer la cuerda y brindarnos ese shot de alegría posterior. De hecho, las personas que han superado adicciones fuertes con pequeñas dosis de dolor tienden a avanzar y a recuperarse mejor. Pero cuidado, porque el dolor puro y experimentado de forma demasiado intensa puede generar adicción.
Los deportes extremos, el sadomasoquismo y las autolesiones son ejemplos de conductas que pueden derivar de un consumo compulsivo del dolor. Algo que nos está diciendo aquí la autora es que cuando se sienten esas pequeñas dosis de dolor, el cuerpo reacciona con dopamina para que haya un balance de dolor versus placer. Y eso muchas veces hace que, de alguna manera, busquemos también ese dolor para sentir el placer, pero tenemos que tener cuidado. Y aquí continúa ella diciendo, en consulta lo observo con frecuencia. Cuando alguien practica ejercicios peligrosos, su cuerda se inclina bruscamente hacia el dolor. Si asociamos ese dolor potente con la adrenalina del momento y la dopamina liberada, puede volverse adictivo. Por ello, muchos exadictos a sustancias acaban enganchados a deportes de riesgo. Aquí quiero presentarles a Carlos, dice la autora. Ha sido adicto a la cocaína y al alcohol durante años. Se apartó de ello al enamorarse y descubrir que iba a ser padre. Sin embargo, tuvo varias recaídas durante el embarazo de su pareja, que le dio un ultimátum. Si al nacer el bebé no dejaba las drogas, ella se marchaba de casa. Carlos arrastraba una profunda herida de abandono de su infancia y la idea de sufrir otra pérdida le aterraba. Se dio cuenta de que era su momento de cambiar, acudió a un centro de adicciones en donde recibió gran ayuda. Uno de los terapeutas exalcohólicos fue clave en su recuperación. Le recomendó duchas de agua fría por la mañana y escalada en montaña. Al principio se sentía sin fuerzas, pero el terapeuta lo llamaba cada 2 días para seguir su evolución y lo llevaba junto a otras 2 personas del centro a sus planes de escalada. Dejar la droga desenmascaró el vacío existencial que sufría y había que llenarlo con algo. Carlos descubrió su facilidad para los deportes y cada día se retaba con actividades más difíciles. El día que conocí a Carlos, dice la autora, hallé a un hombre con una seguridad y un aplomo impresionantes. Me mostró unas fotos y el cambio fue abismal. No parecía la misma persona. Había dejado las drogas. No obstante, ahora era adicto a los deportes de riesgo. Paracaidismo, puenting, esquí, buceo, escalada sin cuerda, ultramaratón. Igual que yo. Había perdido el miedo. Le gustaba en quién se estaba convirtiendo y por primera vez se trataba bien. Antes tenía la autoestima muy baja. Lo que le estaba sucediendo ahora, lo que le salvó la vida y la mente. Sin embargo, está poniendo en riesgo su relación y su familia. Esperan un segundo hijo y ella. Cada día que él se marcha a practicar deporte, se despide como si fuera la última vez que lo ve. Este caso es complejo porque para Carlos el deporte es primordial en su vida. Estuvo en las drogas desde los 15 hasta los 35, en forma ininterrumpida, y sufrió un grave deterioro físico y mental. Probablemente sin su mujer y su terapeuta no hubiera dejado el consumo y su pronóstico vital habría sido otro. A sus 45 años solo piensa en actividad física. Su cuerda está inclinada hacia la intensidad extrema y la dopamina endógena que genera es tan grande que no quiere soltar esa sensación. Se investiga mucho sobre la adicción al deporte de alto riesgo. La doctora Ana Lembeke lo ha visto también en su práctica. Algunas personas se enganchan a estas actividades para sustituir otras adicciones y otras buscan el subidón de neurotransmisores que generan. En vidas estresadas o con un trasfondo obsesivo y adictivo, muchos se enganchan a deportes dolorosos e intensos liberadores de dopamina. No todo ello es negativo, ni mucho menos, pero es fundamental saber en qué punto emocional y psicológico nos encontramos. Debemos estar atentos a nuestro comportamiento para identificar nuestro estado mental general, cómo nos sentimos y, sobre todo, cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos y meditar en ello. Abrazar el dolor es el tema del que estamos hablando
en esta parte del libro, y el tema de hoy es el propósito del dolor. Y estamos viendo cómo la autora, Marian Rojas Estrapé, nos habla sobre esto de abrazar el dolor y cómo van a haber diferentes situaciones en que nos van a llevar en algún momento a tener dolor, pero ese dolor es un reflejo de algo que nos está pasando y tenemos que hacer un cambio. Estamos tan acostumbrados, y eso me gustó mucho, de que ahora no tienes que sentir dolor, hay tanto de que no, tú tienes que vivir tranquilo, relajado, no te tiene que pasar nada, tienes que vivir. Y normalmente en estos aparatos, en redes sociales, todo, y lo voy a poner de esta manera, cuando tú subes una foto, hace un rato estábamos tomando fotos acá y realmente se toman varias fotos, pero uno escoge la que está mejor. Uno escoge, en esta sí estamos bien, esta sí no cerré los ojos, esta sí no me miro tan gordito, etcétera, ¿verdad? Y le vamos poniendo la mejor. Y todo lo que vemos muchas veces en redes sociales, en pantalla, no es la realidad. Pero tratan de decirnos de que todo está bien, de que todo tiene que estar bueno, y entonces no nos gusta el dolor. Lo primero que llegamos, me duele, mire, póngame algo. Mire, le voy a poner una inyección, pero no me puede poner anestesia para no sentir la inyección, porque no queremos que nada nos duela. Y hay situaciones en nuestra vida que nos van a doler para llevarnos a un cambio, a un cambio positivo. Y Marian Rojas Estrapé nos empieza a hablar de esto, de cómo hay una balanza, y eso me gustó, porque cuando tenemos dolor, entonces se genera un poco de dopamina y entonces eso nos equilibra, pero normalmente no podemos estar nunca sin dolor y necesitamos a veces el dolor para identificar ciertos cambios que tenemos que hacer. Si a mí me duele una rodilla, entonces voy a ver por qué me duele, bueno, mire, resulta que sus ligamentos están ya un poquito flojos, necesita cambiar la rutina, hacer ejercicio para mejorar. Eso me ha pasado a mí, por eso soy experto en eso. No, pero ¿qué pasa si no me duele la rodilla? Yo no quiero que me duela. De repente voy a tener un dolor mucho más grande por eso. Entonces tenemos que ponerle atención al dolor. Sí, aquí hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero habla de balance. A mí me habló toda esta lectura de balance. Abrazar el dolor es importante, y cuando lo vemos, ella lo está hablando de una forma física, ¿verdad? De cuando se da algún golpe físico, se activa en nuestro cuerpo, y es tan maravilloso como el Señor nos hizo. Se activa esa dopamina para calmar el dolor, y eso en cierta forma da un poco de placer. Y entonces algunos han encontrado que por medio de micro momentos de dolor se pueden tomar esa dopamina que genera para sentir el placer. Ahora bien, si bien es cierto en el caso del paciente que ella relata, habían situaciones de dolor emocional porque había tenido un abandono, ¿verdad? No dice exactamente cómo empezó su adicción, pero seguramente fue por ese mismo abandono en su infancia, en la búsqueda de satisfacer o de calmar su dolor interno. Y es interesante cómo su decisión de dejar las drogas lo causa otro dolor, que fue el temor a perder a su esposa y a su bebé, ¿verdad? Que venía porque le pusieron el ultimátum, y él seguramente dijo, bueno, tengo que hacer algo. Buscó la ayuda necesaria y la encontró de alguna manera con un terapeuta, con alguien que estuvo de cerca con él, dándole seguimiento. Pero interesantemente se fue y se enganchó con el tema de estos deportes de riesgo, que también después le estaban causando un problema, ¿verdad? Porque ya se metía a cosas de mucho riesgo, porque lo que quería seguir cambió prácticamente un tema de una adicción de las drogas a una adicción del sentir el dolor. Entonces ahí es donde tenemos que tener el balance de hasta cuánto sentir ese dolor, hasta cuánto detener ese dolor. Y por supuesto, nuestra esperanza es el Señor, ¿verdad? Porque aquí podríamos hablar de terapias, podríamos hablar de esos deportes extremos que a muchos les han ayudado, pero volvemos a ver que caemos en otras situaciones en donde ya se vuelven adictivas. Así que yo creo que, como termina este párrafo, saber en qué punto emocional y psicológico nos encontramos. Y cuando logramos entender esa situación y diagnosticarlo de alguna manera, poder saber qué es lo que necesita nuestra alma y nuestro corazón, cómo nos sentimos, poder entender nuestro estado general de la mente
y entonces saber qué es lo que hay detrás de nuestras acciones. Aquí es el punto. Entender que el dolor nos ayuda, incluso, como decía también la autora, algunos buscan tanto sentir este placer de dolor-placer que se lastiman, se autolastiman, y eso tampoco está bien, ¿verdad? Creo que hemos llegado a la construcción de una sociedad en donde no queremos sufrir, en donde todo está diseñado para estar bien. De hecho, toda la comunicación que recibimos es tienes que avanzar, tienes que creer, nada es imposible. Es decir, todo lo hemos dirigido hacia tú lo puedes hacer, nada se te puede poner enfrente y todo te va a salir bien. Y eso, cuando uno lee la Biblia, es totalmente contrario, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Y a veces me da la impresión de que a veces salimos de una adicción y nos metemos a otra. Dicho en buen chapín, estamos cambiando el enfermo de cama, ¿verdad? No lo estamos sanando, solo lo estamos moviendo a otro lugar. Y me llamó mucho la atención, encontré un pensamiento de Viktor Frankl, que fue este hombre que padeció en los campos de concentración, y dice: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Y cabalmente en el ejemplo que está poniendo la escritora del libro, nos recuerda que este hombre tenía un abandono y entonces evita no ser abandonado haciendo otra cosa que aparentemente podría ser algo bueno para la esposa y para la familia, incluso para él. Pero lo que hizo fue cabalmente lo que decía anteriormente, solo se cambió el paciente de cama, se cambió el enfermo de cama, pero el mal estaba ahí. El tema no estaba en lo profundo. Resuelto. Exacto, no estaba siendo resuelto. Entonces, muchas veces nosotros nos estamos tratando de resolver cosas de nuestra vida, haciendo otras cosas que se vuelven también adictivas para nosotros, como por ejemplo la alimentación, los ejercicios, el trabajo, muchas cosas que podemos tratar de, como decimos también popularmente, tapamos un hoyo destapando otro, ¿verdad? Entonces, el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: luego de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así que el pronóstico del sufrimiento para nuestras vidas está garantizado. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, el sufrimiento no es algo de lo cual debemos de huir, es de aquello que tenemos que enfrentar. Porque cuando enfrentamos el sufrimiento, entonces comenzamos a crecer. Y veníamos platicando con Ingrid acerca de este tema, ¿verdad? Pareciera como que entonces tenemos que sufrir, y esto ha llevado a muchos a irse al otro lado, al autoflagelo, y antes había dolor, porque si sin dolor Dios no me va a escuchar. Se fueron del otro lado del péndulo. Y otros dicen: no, es que si yo estoy bien, entonces Dios está conmigo. Están del otro lado del péndulo. Creo que el punto intermedio es lo que el Señor nos da, y sin extender más los comentarios, me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 23, porque el Salmo 23 es un momento en donde estamos en lugares de delicados pastos, pero a veces estamos en valles de sombra de muerte. Después estamos enfrente de nuestros adversarios, pero Él nos lleva a su morada. Es un va y viene, pero el secreto es: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si estoy tomado de Dios, yo voy a poder avanzar en el dolor y en la alegría. No importa qué lo que venga, lo que necesito tener claro es que tengo que tener al Señor de mi lado para poder avanzar en el proceso. Y cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, va a haber dolor, van a haber situaciones como lo que leíamos de la autora. Va a haber tal vez un abandono, como fue en el caso de esta persona que sufrió abandono de sus padres. Pero cuando nos acercamos a Dios, entonces Él nos puede rescatar de ahí. Él nos puede sostener, Él nos puede alentar, porque si terminamos de ver esta historia, no está terminada. Él todavía está ahora con otra adicción. Solo que es deportes de riesgo, la esposa siente que ya en una de esas escaladas sin cuerda le puede pasar algo. Entonces,
lo que necesita es Dios. Yo quiero animarte y preguntarte, tú estás pasando por un momento de dolor, una situación difícil. ¿Ya te acercaste a Dios? ¿Ya te acercaste al Dios Todopoderoso? Romanos capítulo 5, verso 3 en adelante dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza, oye esto, no acabará en desilusión. Pero sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios está contigo. Dios ha prometido sostenerte, levantarte y ayudarte. Y darte su mano para rescatarte de ese dolor, para rescatarte de ese lugar y llevarte a un lugar, como lo decía Sergio, el lugar de delicados pastos te hará descansar. Porque aunque andes tú en valle de sombra y de muerte, el Señor es tu pastor, el Señor es el que te cuida. Sergio, yo quisiera invitarte si pudiéramos hacer una oración para terminar este segmento. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, a veces no logramos ni siquiera entender cómo pedirte lo que necesitamos, pero tu palabra dice que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Hay algo en nuestra vida, en nuestro interior, que necesita ser lleno. A veces queremos hacer cosas, Señor, para tapar eso, para llenar esa parte de nuestras vidas, pero hoy queremos entender y comprender que eres tú lo que nos va a llenar, lo que nos va a sostener, lo que nos va a animar y lo que nos va a sacar adelante. Hoy de todo corazón te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tu poder, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que este día y esta semana y toda esta etapa de nuestras vidas puedas tú acompañarnos. Si es en valles de delicados pastos, si es en valles de muerte y de destrucción, sabemos que tú estarás con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado a nosotros, gracias por estar ahí en medio del tráfico de la ciudad. Ánimo, paciencia, ánimo, va a llegar a su destino. Para eso estamos nosotros aquí acompañándole en su programa Vaya con Dios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero vamos a regresar con usted en un momento. Vaya con Dios. Siguiendo con esa misma línea que nos planteaba la autora de sentir dolor y qué es lo que viene después, un placer, vamos a hablar de ese frío dopaminérgico y dice así: se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el beneficio del agua fría en el organismo. Uno de ellos se realizó con voluntarios inmersos en agua a 14 grados centígrados durante 60 minutos. Al analizar sus niveles de dopamina en sangre, estos se incrementaron un 250% y la noradrenalina un 530%. Tras una hora, los valores volvieron a la normalidad. Los baños de agua helada comenzaron con Vincent Prisnestis, un campesino nacido en lo que hoy es República Checa, quien descubrió por casualidad sus beneficios al ver cómo un ciervo curaba una pata herida al meterla en un río. Prisnestis aplicó esta terapia primero en los animales de su granja y luego en sí mismo. Tras sufrir un accidente grave, fue un divulgador ferviente de la hidroterapia y sufrió denuncias por intrusismo profesional. Ejercía sin credenciales legales. Sometía a las personas a baños rápidos de agua fría o alternando temperaturas, combinando con terapias adicionales. En 1822 fundó la primera asociación de amigos del agua. El otro gran impulsor de esta disciplina fue el clérigo alemán Sebastian Kniep. De joven sufrió tuberculosis con mal pronóstico. Había leído al Dr. J.S. Hahn, una eminencia de la hidroterapia, y siguió sus recomendaciones. Meses después, sus síntomas cesaron y se curó por completo. Kniep promovía baños alternos de frío y calor junto con plantas medicinales. La diferencia de temperatura entre la piel y el agua debía ser de al menos 10 grados.
Eso me suena a un saunas. Sí, fíjate vos que yo creo que nos están proponiendo algo. Sí, Dios nos está hablando de alguna forma. El estrés generado por el frío es fisiológicamente uno de los estímulos naturales más potentes a los que puede exponerse el cuerpo. Como ocurre con el deporte o la ingesta de ciertos alimentos, sus efectos dependen de la duración e intensidad de la exposición. Entonces, ¿qué sucede con el agua fría? Primero se produce vasoconstricción, que aumenta el riesgo sanguíneo en los tejidos y eleva los niveles de oxígeno y nutrientes. Al recuperar la temperatura, se desencadena el efecto inverso. Además, el frío activa el sistema nervioso simpático, potenciando la liberación sináptica de la noradrenalina. Con el agua, los efectos se amplifican, refrigera y hace descender la temperatura corporal mucho más rápido que el aire. Otros estudios sugieren que sumergirse en agua fría reduce indicadores inflamatorios y aumenta los antiinflamatorios. Muchas enfermedades y algunas depresiones tienen un componente inflamatorio importante. La doctora Ala Yankuskaya de la Universidad de Bournemouth, Reino Unido, examinó el estado de ánimo y la conectividad cerebral tras inmersiones en agua fría. Observó mejoría en el estrés y el bienestar mental. Este cambio positivo en las emociones se asoció al acoplamiento de áreas cerebrales vinculadas a la atención, la gestión emocional y la autorregulación. De hecho, la noradrenalina y la dopamina, que aumentan significativamente con los baños fríos, son componentes esenciales en la medicación para el TDAH. Se ha observado que si durante el chorreo de frío uno aguanta la respiración unos instantes, mejora la capacidad de concentración. Sí. Yo no practiqué esto en casa. Sí, que cuando te llenas del agua fría, te quita la respiración. Ok, dicho esto, apunto varios matices. No existen estudios científicos actualizados y rigurosos que expliquen en detalle los mecanismos bioquímicos vinculados a este proceso psicológico. Se conocen los beneficios, pero hay contradicciones. Y si alguien atraviesa procesos de salud complicados, siempre es mejor consultar a un médico. Es mejor consultar a un médico. Y me gusta cómo termina este párrafo de la autora, porque creo que es importante. Cuando nosotros tenemos estos cambios de temperatura y se utiliza el agua fría y todo, realmente revitaliza. Yo tengo un amigo, Gunter Carranza, que siempre se baña con agua fría y esa es su manera de hacerlo. Ese es tu llamado, le dije, no el mío, sí. Pero me gusta el agua tibia, calientita mejor. Pero cuando vemos estos cambios, ayudan a mejorar el cuerpo. Me llamó la atención cómo este campesino vio cómo este animal se curaba metiendo su pata en agua fría a pesar de estar herida, este ciervo. Entonces, la autora nos lleva acá a tener esos cambios de temperatura, que es algo bueno, pero me gusta cómo termina, porque creo que es importante siempre seguirlo de alguna manera con un experto, no hacerlo nosotros porque podemos terminar más afectados. Y es lo mismo, creo yo, con el dolor. Nosotros no podemos caminar solos y cuando nos aislamos con un dolor, cuando nos refugiamos y nos vamos a un cuarto oscuro y nos apartamos, lo que hacemos es hundirnos en el dolor, hundirnos en la situación y necesitamos buscar ayuda. La mejor ayuda que podemos tener es la ayuda de Dios. El mejor lugar donde podemos estar es buscando de Dios, buscando personas a nuestro alrededor que puedan ayudarnos a levantarnos, a salir de esa situación, no quedarnos solos. Realmente cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una situación, la estrategia negativa es aislarnos, es quedarnos solos. El enemigo trata de que nos quedemos solos. ¿Para qué? Lo voy a poner de otra manera. Cuando vemos en estos canales de donde nos muestran la naturaleza, vemos que cuando los animales fuertes, digamos un león o algo, van buscando presas, no van buscando la manada, van buscando el que se queda solo.
el que se sale de la manada, el más débil, el que está herido, ese es el que van buscando. No van a pelear contra toda la manada porque no lo van a lograr. Por ejemplo, es una manada de búfalos, no lo van a lograr. Pero si se queda un búfalo solo, sí. La estrategia del enemigo es igual. Cuando viene un dolor, cuando viene una situación difícil a nuestra vida, él trata de apartarnos, él trata de decirnos que eso es lo mejor. Y nosotros debemos apoyarnos en Dios, soportarnos en Él, aferrarnos a Él, porque en medio de esa situación vamos a encontrar ese milagro. Y termino con el ejemplo de José. José en su momento fue abandonado por sus hermanos, los que lo debían de cuidar porque él era el más pequeño, los que debían de estar ahí. Y sin embargo ellos primero lo querían matar, después lo vendieron. Y José se quedó solo. Fue a una ciudad, a una cultura, a un país que no era el de él, a una cultura que no era la de él, y fue vendido como esclavo. Sin embargo, en medio de eso, vemos cómo José estuvo tomado de la mano de Dios. Ya todos sabemos la historia, llegó a ser el segundo del faraón, rescató a su familia, y todo eso, él termina diciendo una frase a sus hermanos: lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo utilizó para bien. Entonces debemos de tomarnos en medio del dolor de la mano de Dios, y ese dolor Dios puede tornarlo para bien en nuestra vida. A través de ese dolor podemos sacar grandes lecciones. Sí, y hemos estado analizando cómo no debemos evitar el dolor, porque de alguna manera el dolor nos ayuda a crecer, nos ayuda a formarnos. Y me gusta mucho el ejemplo que habla aquí la doctora del frío dopaminérgico, ¿verdad? Porque ese ejemplo que de alguna manera han estudiado como cuando ponían los soldados o eran unas personas que se metían 60 minutos en un agua a 10 grados. Yo creo que eso es súper doloroso, pero hacía que se generara mucha dopamina en el cuerpo, y eso daba de alguna manera ese sostén que se necesitaba en medio del dolor. Pero de alguna manera podemos entender que ese es un ejemplo tal vez muy drástico, y se recomiendan esas duchas frías. Sería bueno probar, si usted se acostumbra con duchas calientitas, pruebe de repente, porque a veces se activa eso, se genera mayor concentración, se mantiene como más atentos, más despiertos en el día. Podría hacer esa prueba, o incluso yo también he probado a veces estar así en un sauna muy caliente y de repente salir a esa ducha fría, y es un choque, un golpe del frío, pero que salís después como que el cuerpo se va volviendo a la normalidad, y eso te da una sensación de placer de cierta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está enseñando esto y cómo lo podemos adaptar también a nuestra vida? A que no evitemos, cuando lleguen esos momentos de dolor, saquémosle provecho, como hemos hablado, y no pensemos o no vivamos en la negación de querer siempre que nuestra vida sea perfecta, de querer siempre que todo esté bien, y cuando llegue el dolor nos enconchemos, sino al contrario, que sea un momento de buscar la ayuda. Todos necesitamos pasar por momentos de situaciones difíciles. Y yo me recuerdo también de algunas cosas que he aprendido en todo lo que hacemos a veces con grupos de mamás que vamos aprendiendo, y es no evitemos que nuestros hijos tengan dolor, no evitemos que tengan situaciones de lucha, sufrimiento, y a veces queremos evitarles tanto y les ocultamos tal vez las cosas que están pasando en la casa. O me acuerdo de una amiga que un día platicábamos que había fallecido su abuelita, y los niños estaban muy tristes, y lo que ella hacía cuando era el momento de comer, ella evitaba el tema de la abuelita, porque si no se iban a poner más tristes. Pero ellos empezaron a resentirlo porque decía: mi mamá no quiere hablar de la abuelita, y eso les dolía más a ellos, que ella no quería hablar. Y de alguna manera tal vez ella quería evitarles ese dolor. Y yo me acuerdo que le dije: mira, platíquenlo, es bueno. Preguntarles cómo se sienten, preguntarles qué se recuerdan las cosas bonitas de ella, y les vas a estar ayudando a cómo vivir un duelo, para que cuando les pase a ellos más adelante ya sepan cómo hacerlo, porque ahorita están acompañados de ti viviendo ese duelo con alguien que les puede ayudar a entenderlo. Entonces, de alguna manera, igual cuando hay temas de escuela, consecuencias de sus mismos actos, como mamás o como papás, tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfrentar, no abandonar, de decir: ahí vos mira cómo resolves porque fue tu culpa, sino estar ahí acompañándoles, pero no se los podemos evitar, o decirles: yo voy a salir y yo voy a evitar que tú enfrentes esto, porque entonces estamos echando a perder una de las mejores oportunidades, tal vez enseñándoles a
a pasar esos momentos incómodos de una buena manera. Claro, y yo creo que la propuesta de la autora de este libro es trate de buscar un equilibrio, no se vaya solo a buscar el placer, trate de buscar un poquito el dolor, que ese es nuestro tema, para que podamos manejar un balance en nuestra vida. Sin embargo, históricamente tenemos que reconocer que el hombre no ha podido buscar ese balance por sí solo. Muchas veces queremos tener o solo placer o nos vamos del otro lado solo buscando dolor, pero buscar el punto intermedio ha sido complicado para la humanidad, encontrar cuál es la dosis de dolor que necesitamos para seguir adelante y cuál es la dosis de placer que necesitamos para salir adelante. Y de hecho, aquí es donde podría haber un riesgo potencial, y es porque nos podemos ir a cualquiera de los extremos o querer solo una cosa de las que tenemos. Yo creo que el balance perfecto es cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, porque la Biblia dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad que hoy necesitas saber con respecto al momento de la vida que tienes? Porque muchas veces pensamos lo que yo necesito en este momento es tener más placer, o lo que yo quisiera tener en este momento es más dolor, porque yo he estado mucho del lado del placer. Y entonces, ¿pero qué es lo que dice Dios al respecto del tema? Y saben que hay un pasaje que yo comparto regularmente en los funerales, y está en el libro de Eclesiastés. Y dice algo que pareciera que es una antítesis de lo que el mundo nos puede decir. Y dice, es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta. Es mejor el día en que morimos y no el día que nacemos. Y uno dice, ¿pero por qué la Biblia está diciendo esto? Y en realidad el hombre que lo está escribiendo es declarado el hombre más sabio que ha existido, según la Biblia, y escribe estas palabras porque encuentra que en el dolor podemos tener algunos beneficios. Este mismo versículo termina diciendo, porque el dolor genera en nosotros una revisión en el corazón. Entonces, muchas veces solo estar del lado del placer y de lo que el mundo nos puede dar, nos puede meter en una burbuja en donde no estamos enterados del resto del mundo, y solo estar metidos en el dolor tampoco es bueno, pero en ese equilibrio es, creo que, en donde Dios nos quiere mantener. Y otra vez, repitiendo el Salmo 23, el momento de estar en momentos de delicados pastos y en momentos de estar en valles de sombra y de muerte, es como un va y viene. Necesitamos tener de los dos para poder avanzar, pero lo que más necesitamos es estar tomados de la mano del Señor, porque ahí es donde necesitamos estar. Creo que la riqueza de esto es lo que está en Filipenses 4, 11, 13, que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por eso estoy enseñado así, para ser saciado, para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y termina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que la clave es poder vivir de esa manera, sabiendo que si vienen los momentos difíciles, voy a poder vivirlos con contentamiento. Que si vienen los momentos de abundancia, también, ¿verdad? También, como decía la oración, que cuando venga la bendición, cuando venga la abundancia, que no me haga mal, ¿verdad? Porque también a veces nos perdemos, cuando todo está bien, nos alejamos del Señor. Y yo creo que la clave es saber que la vida es eso, porque al final en este mundo todavía no hay perfección. Y si siempre vamos a estar buscando siempre la satisfacción total, aquí nos quedamos y aquí somos solo peregrinos. Sabemos que este mundo va a haber situaciones de lucha, pero ya va a llegar el momento en el que todo será perfecto con el Señor, y ahí estaremos buscando siempre la eternidad. Al final, la búsqueda en esta tierra de la eternidad es porque aquí no estamos 100% plenos. Y eso es algo que tenemos que aprender, que cuando vengan esos momentos de dolor, vamos a encontrar la bendición de parte del Señor de poderlos vivir siempre en contentamiento. Así es. Y Santiago, capítulo 1, verso 2, dice,
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y me encanta cómo Santiago, que por cierto, hablando de Salomón, se dice que Santiago es el libro de como que fuera Proverbios del Nuevo Testamento, mucha sabiduría. Y él dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar todo tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cuando pasemos por una situación de dolor. ¿Por qué? Porque algo vamos a aprender ahí, algo vamos a crecer. Y lo dice en el siguiente versículo, el 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene un propósito o una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué Dios quiere desarrollar en nosotros? Cuando viene una situación difícil, algo se quiere desarrollar. En el caso de José, como ponía el ejemplo hace un momento, posiblemente José no estaba listo para ser el segundo del faraón antes de todas las pruebas que pasó. Las situaciones que pasó lo ayudaron a desarrollar esas cualidades de carácter que él tenía, esas capacidades que él tenía para poder crecer. Así que, ¿vas a decir algo? Sí, no, es que me ponía a pensar también que Dios tampoco ha evitado el dolor. Es decir, Dios mismo envió a su Hijo a este mundo a morir para la salvación de la humanidad, y Él sabía que eso le iba a provocar un dolor. De hecho, fue tanto ese dolor que el mismo Jesús de repente lo resiente diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y yo no veo a un Dios abandonando a Jesús, más veo un padre con un nudo en la garganta viendo a su hijo sufriendo y siendo expuestos. El mismo Jesús en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es una antítesis, es una contradicción constante. La Biblia es una paradoja en este sentido porque leemos algunas cosas que decimos, si leemos la Biblia y le sacamos la esencia a este libro bendito, nos damos cuenta que parte de lo que necesitamos en el mundo es tener un poco de sufrimiento. Hay un libro de John MacArthur que se llama El poder del sufrimiento y habla cabalmente acerca de cómo la iglesia y los cristianos del primer siglo miraban el sufrimiento. Para nosotros es, no, yo no quiero sufrir. Para los cristianos del primer siglo era, si me meten al circo romano, me queman vivo, eso va a ser glorioso para mi Dios. Entonces, hemos cambiado dramáticamente la posición, pero lo que creo que es importante es otra vez, regresemos a que van a haber momentos de felicidad y de tristeza, pero que siempre esté Dios en medio de cada momento de nuestra vida y que no nos perdamos en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos y nos conectamos con Dios y le pedimos a Dios, Padre, gracias por tu palabra el día de hoy? Sabemos, Señor, que hay diferentes situaciones alrededor en las cuales nosotros no tenemos el control, pero tú sí. Y hoy, Señor, queremos conectarnos contigo. Y si alguno de nosotros está pasando por alguna prueba, alguna situación difícil y de dolor, que tal vez para nosotros es duro pasarlo, es difícil pasarlo, no tenemos la fuerza o la fe para pasarlo, hoy queremos tomarnos de ti, recibir el poder de tu Espíritu Santo para poder pasar este momento, para poder pasar ese lugar. Y Padre, que en medio de esta situación nosotros podamos entender lo que tú quieres desarrollar en nosotros, lo que vamos a crecer en esta situación. Padre, queremos llegar a ser plenos contigo, que no nos falte nada, pero tomados de tu mano. Que si estamos en una situación de alegría, estemos tomados de tu mano. Que si estamos en una situación de prueba, estemos tomados de tu mano. Que en cualquiera que sea nuestra situación, siempre estemos tomados de ti. Padre, gracias por sostenernos. Gracias porque, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú nos llevas a ese lugar de descanso, a esos lugares de delicados pastos, como dice tu palabra. Gracias por sostenernos. Gracias por caminar con nosotros. En tu nombre, poderoso Jesús. Amén, amén y amén. Y amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa Vaya con Dios. Ahora, mi querida Ingrid, una pequeña ronda de despedida con mi querido Sergio. Claro que sí, recordémonos siempre que el Señor está con nosotros y si usted está pasando un momento de dolor, que le baste la gracia del Señor. Así dice la palabra de Dios, que nos podemos
acercar a Él porque en nuestra debilidad Él se perfecciona y en nuestro dolor Él nos hace más fuertes. Así que este es el momento de poder tomarse de la mano del Señor. Yo quiero recordarte constantemente que te tomes de la mano del Señor porque en medio de cualquier circunstancia de la vida necesitas estar tomado de esa mano. Así que en esta semana te animo para que te tomes de Él y no importa lo que venga, si está Él contigo, todo va a salir bien. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No vayas solo ni mal acompañado. Hoy te decimos, vaya con Dios. Vaya con Dios.